Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Ya estamos acabando noviembre, toca vídeo de lectura. Vamos a ello, que nos acercamos a la Navidad. Bueno, pues el vídeo de hoy lo voy a arrancar con un clásico a petición de una querida clienta de la librería, nuestra amiga Juani, que nos escribió diciéndonos que si por favor podíamos comentar en cada uno de nuestros vídeos obras que me hubieran marcado especialmente, pues que lo hiciera. Y bueno, pues siguiendo esa línea, vamos a inaugurar esta sección hablando de un libro realmente mágico, misterioso, de Honoré de Balzac. La obra en cuestión se llama Serafita y pertenece al ciclo de la comedia humana, que me imagino que la mayor parte de vosotros lo conoceréis, pero para quien no lo conozca, bueno, pues es un ciclo de muchas novelas, treinta y tantas novelas, que recorren, bueno, esa es la teoría, hacen como un retrato de personajes de la Francia de su época, pero hay obras que tienen por sí sola una entidad propia, y es el caso de esta que os hablo hoy, de Serafita, una obra que se editó en 1835 y cuyo protagonista es uno de esos como Hans Castorp, el protagonista de La montaña mágica, como Lievin en Ana Karenina. Es un personaje realmente fascinante y que desborda, eh, hace que la obra se desglose de esa comedia humana y que se pueda leer de forma individual. Este libro, Serafita, marcó a muchísimos lectores, pero también a escritores muy renombrados. Entonces, sin duda alguna, es una obra que merece la pena leer. Su protagonista, que se llama así, Serafita, es un joven muy misterioso, con características andróginas, lo cual hace que haya personajes de la novela, hombres y mujeres, que se sienten atraídos por él. En el caso de mujeres, por ejemplo, Mina, y en el de hombres, Wilfrid. Los hombres lo aman, los hombres que, digamos, se sienten atraídos por él, ven en él a una mujer, y las mujeres ven en él a un hombre. Y esto es porque este personaje aparece como Serafita, nos recuerda a la palabra serafín, ¿no? Y es que parece tener una cierta naturaleza angélica, aunque en ningún momento esto se desvela, ¿no? Entonces, disculpa, la obra se desarrolla en un pueblecito de Noruega, que ya solamente la escenificación es muy sugerente de pureza, de misterio, en montañas nevadas, fiordos, una ambientación que sugiere lo trascendente, ¿no? Y a la vez convierte a la naturaleza en símbolo de pureza y de conexión con lo divino. Eh, Serafita es una obra que se ha ido abriendo paso en la historia de la literatura mmm, por sí misma, convirtiéndose en una especie de obra inmortal, canónica, que profundiza no solamente en la conexión de lo humano con lo espiritual o con lo divino, sino también en la naturaleza del propio ser humano en relación a ello. Es decir, la relación que tiene Serafita con los habitantes de ese pueblo noruego, donde de algún modo genera revuelo y rompe el orden establecido, lo que sugieren es que el ser humano tiene una naturaleza dual que se corresponde a la propia naturaleza de Serafita, ¿no?
que puede decantarse hacia lo angélico o también hacia lo demoníaco. Así que tiene un carácter, este libro, de búsqueda de lo espiritual, de la unión con la divinidad, y eso, pues, en fin, es algo muy, muy destacable, ¿no? También hay que decir que todo esto que yo vi en su día en este libro y que otros escritores también habían visto, eh, mm, digamos que es una visión de algo que está ahí, pero hay lectores que parece que alcanzan esa perspectiva y otros que no. El libro o te atrapa o te rechaza. Mm, Hay personas que ante la lectura de esta obra se han sentido aburridas, o incluso enfadadas, ¿no? Porque no ven esto que yo digo, ¿no? Pero sí, sí que creo yo que está ahí, ¿no? Y, y ese misterio de Serafita merece la pena ser abordado y entrar ahí. Así que esa es mi recomendación de clásicos hoy, ¿no? Siempre creo que toco algún libro clásico, pero este realmente es un libro de esos que me han dejado huella. Así que eh, Serafita de Balzac, lo tenéis recomendado. La segunda obra de la que os quiero hablar también es un clásico, pero en este caso menos conocido y escrito en la segunda mitad del siglo XX. Cuanto más nos vamos aproximando a la fecha actual, más difícil es encontrar esas obras consideradas canónicas, pero para eso están las editoriales brillantes, las que todavía se encargan de hacer su trabajo para rescatar a esos autores y esos títulos, ¿no? Hoy os voy a hablar de una novela muy misteriosa que se llama Los 20 días de Turín. El escritor es un italiano, Giorgio Di Maria, y este libro, Giorgio Di Maria nació a inicios del siglo XX, en el 1924, y es un artista muy polifacético. Fue crítico teatral, también se dedicó a la música, novelista, y tuvo una evolución muy curiosa, porque sus orígenes son comunistas. Es una persona profundamente anticlerical, y sin embargo en la última etapa de su vida se convirtió en un católico ferviente y dio un giro que me recuerda mucho a Carl Gustav Huysmans, otro de mis escritores predilectos. Pero bueno, la novela de la que os voy a hablar hoy, Los 20 días de Turín, se podría adscribir más bien al género de misterio, al género casi de terror, pero con tintes claramente metafísicos. Los referentes literarios que encuentro, para mí el principal es Lovecraft, pero nadie dice que esta novela haya sido influida por Lovecraft, salvo yo. Pero bueno, yo creo que está ahí claramente la influencia de Lovecraft. Se habla de Borges, de Italo Calvino y de otros, ¿no? ¿De qué va este libro? El protagonista es un turinés, curiosamente el novelista también lo fue, ¿no? Pero bueno, el protagonista del libro es un turinés, un oficinista, que decide escribir un libro acerca de unos hechos luctuosos que acaecieron en Turín
una década antes del curso de la acción de la novela. ¿En qué consisten esos hechos? Bueno, pues parece que hubo una epidemia en la ciudad en la que la gente durante casi un mes no pudo dormir, no podían dormir. Y eso llena la ciudad de seres humanos que parecen zombies, que salen tambaleándose a las calles como si fueran zombies. Y a eso se le suma que en ese periodo hay una serie de asesinatos inexplicables en los que no se encuentran a los asesinos y en los que las personas víctimas mueren atrozmente golpeadas. Entonces, dado que de eso quedan una huella en la prensa, pero muy indefinida, el protagonista de esta novela decide, pasado ese tiempo, intentar reconstruir qué sucedió e intenta hacerlo con entrevistas a personas que estuvieron implicadas en lo que allí sucedió. Tiene por tanto una parte que sería de misterio o policíaca, pero también hay implicaciones misteriosas que recuerdan mucho a determinadas obras de Lovecraft, porque aparecen insinuadas criaturas que parecen no ser humanas, y ahí ya pues surge qué son esas criaturas, ¿no? El libro está desarrollado con maestría y tiene un final muy muy sorprendente. Así es que nada, os recomiendo esta obra, Los 20 días de Turín, que creo que puede satisfacer a los que les gusta la novela policíaca, a los que les gusta la novela misteriosa o de terror, y también a quien le guste Lovecraft, al que le guste Borges, porque Borges también, es verdad, Borges, Calvino, también están ahí en ese cóctel de este libro. Os invito a explorarlo y ver si a vosotros os gusta. Voy a continuar con un libro que va sobre otro autor que no es quien lo escribe, y el autor de este libro se llama Beñat Arginzóniz y el libro se llama Santó Cataneda, el maravilloso dolor de estar vivo. Bien, Beñat Arginzóniz es un librero que también es escritor y editor de la maravillosa editorial El Gallo de Oro. Y a Beñat se le ha ocurrido una idea fantástica con este libro precioso que está editado con primor y que me ha fascinado tanto por fuera como por dentro, aunque el libro no es de tapa dura, es en rústica, tiene un precio correcto, pero está editado con muy buen gusto. Entonces, ¿qué os puedo contar? Pues en primer lugar que este libro representa un homenaje de Beñat a uno de los grandes poetas del haiku japonés, sin metro fijo, como es Santó Cataneda, un poeta que vivió ya en el siglo XX como uno de los últimos monjes budistas vagabundos, y que llevó una vida que a muchos les podría parecer francamente una vida miserable, pero que salta hacia lo místico gracias a la poesía del haiku. La idea que se le ocurre a Beñat con esta obra es, en vez de crear una biografía de este hombre, de Santó Cataneda, lo que hace es una suerte de diario apócrifo en la que Beñat se pone en primera persona en la piel de Santoca e intenta
generar un diario ficticio que crece en torno a diferentes haikus del propio Santoka Taneda, de manera que el libro nos sirve para introducirnos en la vida de Santoka, pero también en su obra, directamente en su obra, para luego poder abundar en otros libros de Santoka Taneda directamente, ¿no? Abordarlo ya de forma directa. Es un ejercicio, la verdad que arriesgado, pero exitoso, en el que Beñat sale triunfante, me parece, como editor, como escritor, y también con esa idea de introducir a quienes no conozcáis a este famoso poeta japonés, que es muy citado, muy leído, famosísimo en su país, ¿no? Se le suele, bueno, pues como si aquí hablamos, no sé, de Juan Ramón Jiménez o de Machado o de García Lorca, ¿no? Pues ese grado de fama tiene él en su país. Y es una brillante introducción a la figura de este hombre. Y aunque hayáis leído haikus, el haiku, dentro de que es una forma de composición breve, requiere maestría. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Podemos ver bailar a japoneses flamencos y algunos hasta lo hacen con mucho garbo, ¿no? Pero claro, un andaluz, y más si es gitano, pues va a bailar el flamenco con duende, con arte, ¿no? Y bueno, en mi opinión, los haikus japoneses pues están a un nivel que desde aquí cuesta trabajo alcanzar, ¿no? Por parte de poetas nacionales, españoles. Así que, aunque hayáis leído libros de haikus de poetas de aquí, no deja de ser muy interesante abordar los de los propios japoneses, como Santoka, que es uno de los principales representantes del haiku, y de esa manera ver ese chispazo que genera en la mente, ese chispazo metafórico, lírico, que tiene esa composición tan breve, pero tan difícil a la vez de ejecutar con brillantez. Así que nada, os recomiendo este fantástico libro a todos, a los que conozcáis a Santoka, a los que no lo conozcáis, a los que hayáis leído haiku, a los que no lo hayáis leído. Y además así también conocer la editorial El Gallo de Oro de Beñat, que está realmente bien. Y voy a seguir con otra novela, en este caso de una autora noruega, una mujer de mediana edad, que con el libro del que os voy a hablar se ha colocado en el ranking de las mejores novelas de su país escritas en los últimos 20-30 años. Se llama Amor y la autora se llama Anne Orstavik. Disculpad si mi pronunciación de su nombre no es el más adecuado, pero Amor, de Anne Orstavik. Bueno, esta es una novela profundamente actual, cuyo argumento se desarrolla en un lapso de tiempo muy breve. Tiene solamente dos personajes importantes y el resto son secundarios, y una narración desde distintos puntos de vista. La obra, podríamos decir que cuando empezamos a leerla nos parece aparentemente insulsa en cuanto a lo que nos está contando, ¿no? Sin embargo, a medida que va avanzando la narración,
nos damos cuenta de que algo inquietante está sucediendo. Así que está a un paso de ser una novela de terror. Está a un paso de ser una novela de terror. Desde luego es una narración inquietante, con una prosa limpia que avanza directamente hacia lo cotidiano, y va de una chica divorciada que tiene un hijo y en un periodo de tiempo muy corto sucede algo, van... la chica quiere ir a un punto y se entretiene y se desvía hacia otro punto. Y a su hijo le pasa algo parecido. Este es uno de esos libros en los que es mejor no contar mucho del argumento. Lo que sí os puedo decir es que se lee con enorme placer, porque esa sensación de inquietud la consigue sembrar en la mente del lector de forma magistral, y es uno de esos libros que no te dejan abandonarlo, que no te dejan ponerlo en la mesita de noche muchos días seguidos, ¿no? Como mucho un par. Eso sí, si eres capaz de... en mi caso, cuando me pasan estas cosas, necesito acabar el libro. Y soy capaz de pasarme las horas que sean necesarias para terminarlo. Pero me ha gustado el estilo de escritura, porque es un estilo sencillo, pero trabajado, como me ha pasado, no sé, con Guadalupe Nettel, por ejemplo, que es un caso parecido, aunque la nacionalidad sea distinta. La escritora de la que os hablo hoy es noruega y la otra es mexicana, pero el estilo es fluido, es agradable, sencillo, es como si estuviera viendo una buena película. Y a la vez hay perlas en lo que va encontrando. Así que nada, os recomiendo este libro. La literatura noruega es escasamente seguida, quitando los autores clásicos, ¿no? Y pertenece a la editorial Duomo Nefelibata, también poco conocida, así que es un libro que yo creo que merece la pena darle una oportunidad a aquellos de vosotros que os guste la narrativa inquietante, la que no sabemos hacia dónde nos lleva, pero que tiene su punto de interés. Ese tipo de libros que ganan cuando uno reflexiona luego sobre ellos, pero que tienen la virtud literaria de reconducirnos desde un estado, digamos, de complacencia, de estar asistiendo a hechos aparentemente intrascendentes, a una situación distinta, ¿no? Sin necesidad de recurrir a la sangre, ni a lo truculento, ni a lo teratológico, sino sencillamente con lo cotidiano. Y hoy voy a dar finalización a mi vídeo con una obra epistolar de un escritor del que os hablo de vez en cuando, porque más que autor admirado es un buen amigo, mi amigo Henry Miller. Siempre que pasa un norteamericano o una norteamericana por la librería, no me resisto a preguntarle: ¿conocéis a Henry Miller? La mayor parte no lo conocen. En Europa es un escritor más conocido, pero también poco leído. Y quien lo ha leído, pues como mucho, pues conoce Trópico de Cáncer, poco más. Sin embargo, la obra de Henry Miller es muy extensa, ya os lo he comentado en varias ocasiones, y cuando me pongo a hablar de Henry Miller, pues me puedo pasar horas, ¿no? Si uno habla con lectores muy duchos, pues dicen: no, pero Henry Miller no es un autor de primera. Bueno, eso es discutible. Tiene libros, desde luego,
que son de primer nivel. Y, y leer a Henry Miller siempre es un ejercicio de disfrute personal, de contacto con una personalidad desde luego poderosa, ¿no? Henry Miller, norteamericano que abandonó una vida convencional en Estados Unidos para venirse a Europa en una época de principios de siglo y regresar después a Estados Unidos en periodo de entreguerra, que estuvo en Francia, que estuvo en Grecia. Pero hoy os quería hablar del Henry Miller anciano. Con Henry Miller hay una cuestión curiosa que yo comento siempre que hablo de él, que es de los pocos escritores que a medida que pasan los años parecía ser más joven. Con Henry Miller sucede ese milagro, ¿no? Normalmente los escritores van cayendo en una decadencia, en una vejez. No siempre son cada día más sabios, sino que a veces pues caen en los vicios, en el alcohol y van declinando también en cuanto a su calidad literaria. Henry Miller era una personalidad pues diferente en ese sentido. Por eso lo admiraban escritores como Francisco Umbral, por ejemplo, tanto, ¿no? Porque tenía una modernidad, un punto de vista pues muy particular, a pesar de estar en contacto con los surrealistas, no se convirtió en surrealista, tampoco podemos decir que esté dentro de la línea de los beatnik, sino que, bueno, pues tiene una línea completamente suya, propia y particular. Un punto de vista vitalista, espiritual, que es verdad que toda su obra no es de primer nivel. Pues sí, es cierto, toda su obra no es de primer nivel, pero se disfruta leyéndolo hasta en libros como el que os voy a hablar hoy, que yo disfruté un montón, que es una obra epistolar, una obra de correspondencia. Se llama Querida Brenda y son las cartas que escribió pues, cuando ya era octogenario a Brenda Venus, una actriz a la que le sacaba un montón de años, que aparece en películas de Clint Eastwood como secundaria. Hay una película, no recuerdo su título, muy famosa, en la que Clint Eastwood arroja cuchillos contra un disco de madera donde hay colocada una chica dando vueltas, y esa chica que estaba allí dando vueltas, esa era Brenda Venus. Bueno, pues Brenda estaba en un momento de su vida que quería hacerse famosa, que quería alcanzar el brillo de la fama, e inicia una correspondencia con un viejecito que ya no veía de un ojo, que estaba bastante arruinado físicamente, pero que tenía una mente jovencísima y muy brillante. Entonces, las cartas que el intercambio de entre una persona que físicamente ya era vieja y otra que era joven, en la cual vemos claramente a un viejecito intentando ligar con esa chica joven, pues son muy, muy curiosas, ¿no? Porque a Henry Miller ya seguramente el pito no le funcionaba, pero su brillantez, su libido seguía ahí a tope, ¿no? Y intenta darle realmente referencias válidas sobre la vida a Brenda. Y Brenda lo ve. Y Brenda acaba enamorándose de Henry Miller por esa sabiduría, por ese brillo de aquel anciano novelista que ya en esa época se dedicaba a pintar acuarelas y que conseguiría que en Japón se abriera solamente un museo dedicado a sus pinturas. Un libro muy tierno y maravilloso que os recomiendo que leáis. Y hasta aquí mis recomendaciones de noviembre, incidiendo como me habéis pedido más en clásicos,
aunque también siempre en libros de actualidad. Creo que hay que leer libros mmm, que ya tienen pasado el filtro del tiempo, pero también hay que seguir dando la oportunidad a todas las obras que van apareciendo, haciendo por supuesto una criba, un filtro, y eso es lo que intento con estas lecturas, ¿no? Siempre os hablo de 4 o de 5 libros, primero pues porque la vida no me da para... Yo no soy un youtuber, eh, eso lo hablaba con otro cliente el otro día, ¿no? Me decía, oye, que las visualizaciones son menos de este vídeo respecto a hace 2 o 3 vídeos o tal. A mí me da eso igual. Yo hago estos vídeos para regalaros eh, mi, mis experiencias como lector para aquellos de vosotros o de vosotras a quienes os pueda resultar valioso, pues mi consejo, mi gusto, ya que me conocéis como librero fundamentalmente, ¿no? Pero dado que el principal valor que os puedo aportar pues son mis lecturas y por eso lo hago así, ¿no? Os agradezco mucho que le deis a me gusta al vídeo, pues para que este regalo que intento haceros desinteresadamente, porque ya veis que no monetizo los vídeos ni nada por el estilo, no me considero un youtuber, sino sencillamente alguien que os intenta pues acercar a lecturas que me hayan gustado y que considere particularmente valiosas por un aspecto o por otro, teniendo siempre claro que los lectores somos únicos y que puede haber libros de buena calidad que a mí me gusten mucho y que luego pues a algunos de vosotros sí, a otros no. Con los libros hay que arriesgarse, como con las personas, y hay que abrirlos y con uno se conecta, con otro se conecta menos, y así es como funciona este asunto tan maravilloso de la lectura que a todos nos arrebata el corazón. Hasta la próxima, amigos.